financiero en manos de los bancos que terminarán arrastrando a los estados? Es una pregunta importante que había que responder en esas políticas del gobierno. Tengo muchas más preguntas, se lo puede imaginar, que hacerle, pero vamos a pasar enseguida a la mesa. Quiero, por dos asuntos, voy con otros dos asuntos. La ley de propiedad intelectual. ¿Qué piensa Izquierda Unida? Ese acuerdo que se ha alcanzado sobre lo que algunos llaman la ley Sinde. Estamos con el hoy de la Iglesia. Nosotros creemos que quien tenía que dimitir es Sinde, no el hoy de la Iglesia, que además está haciendo Ales de la Iglesia. ¿Le gustaría como ministro Ales de la Iglesia? Bueno, pues no lo sé, si los ciudadanos lo quisieran, pues seguramente que mejor que Sinde sería ministro Ales, ¿no? Lo decide el presidente. Yo creo que él no es el que tenía que dimitir en este momento de la Academia, sino que, insisto y reitero, tenía que dimitir Sinde. Nosotros creemos que la ley es más de lo mismo. Se metió en una disposición adicional en lo que fue la Ley de Economía Sostenible, se metió de rondón y es una ley que no favorece a nadie desde un punto de vista general. Ahora han intentado meter una cautela nueva con un nuevo juez, pero en el fondo es la comisión ministerial que se ha constituido la que toma la decisión inicial de ir a cerrar una página. Aquí lo que se trata es que tiene que haber un gran acuerdo, y el gran acuerdo tiene que haber entre los intereses de los creadores y los intereses de los internautas y la libertad de expresión. Eso es lo que está en juego en esta cuestión, y ese acuerdo no se ha hecho ni se ha conseguido. Y es posible que conciliemos, eso es lo que decía Ales, es posible que se puedan conciliar esos intereses, pero aquí parece que el gobierno ha estado más en la servidumbre de los Estados Unidos. Curioso, lo dijo Wikileaks, que el gobierno español podía haber presionado a través de la embajada a los Estados Unidos para que presionaran a su vez al PP y a Convergencia para que le apoyaran la ley Asinde. Se ve que esto ha funcionado, porque finalmente Convergencia y el PP no le apoyaron. ¿Que fue así, que fue Estados Unidos quien le pidió al gobierno? No, digo que sí se lo cree. Yo me lo creo porque Wikileaks, cuando hay gente que se juega la vida sacando informaciones tan serias como las que está sacando las personas que dirigen Wikileaks, y periódicos de mucha audiencia, de mucha tirada, muy serios, le dan criterio a ese tema y lo publican en esos medios, yo creo que algo de verdad tiene que haber, ¿no? Y si no, que demuestren lo contrario. Voy a la mesa enseguida, pero me insiste mucho que le pregunte por Inés Sabanés. ¿Qué está pasando en Izquierda Unida? Que pierden dos mujeres. Me recuerdan que además son dos mujeres las dos últimas salidas que ha habido. Pero Izquierda Unida no ha perdido a Inés Sabanés, no ha perdido a dos mujeres en este caso. Me insiste mucho que le pregunte. Otras sí, pero Inés no. Yo entiendo que te insistan, que te pregunte. Inés Sabanés lo que deja es el cargo en el Consejo, el cargo en la presidencia de Izquierda Unida, el cargo en la Ejecutiva y además el cargo en la Fundación, en la FED, que dirige Inés Sabanés. Es decir, tiene muchos cargos. Yo creo que la gente también es legítimo que en un momento determinado se pueda encontrar saturada en un momento determinado de su vida y que quiera reflexionar sobre el cargo, pero Inés sigue en Izquierda Unida y además sigue como diputada en la Asamblea de Madrid. Es que eso parece que no se cuenta, pero es una realidad objetiva. La oposición de Izquierda Unida sobre Inés Sabanés para mí es una buena compañera, además le tengo aprecio personal directamente y es una persona que la decisión que ha adoptado la respetamos profundamente desde Izquierda Unida. No podemos, Izquierda Unida está en libertad y con libertad, pero no se ha marchado de Izquierda Unida, reitero, sigue siendo diputada en la Asamblea de Izquierda Unida. Sí, le pregunta sobre todo porque como dejó de ser portavoz, si es que eso ha podido influir o no, porque está en un segundo plano. Usted dice que sigue en Izquierda Unida y es así. Si el hecho de que la hayan apartado, se preguntan algunos, o no tiene esa sensación. Es que no la han apartado. Yo creo que se están dando informaciones con mucha facilidad que tienen muy poco rigor. Inés Sabanés es una persona que era la portavoz en la Asamblea de Madrid de Izquierda Unida, diputada de Izquierda Unida, y la decisión de la organización decidió que el candidato de cara a las siguientes elecciones autonómicas en Madrid iba a ser el coordinador de la organización, Gregorio Gordo, con un respaldo de un 85% o 90% que salió elegido. Claro, Inés Sabanés parece, yo la información que tengo de los compañeros, la dijeron que si quería estar en el número 2 para la Asamblea de Madrid y ella no lo consideró para las siguientes elecciones, pero no se le ha apartado a Inés Sabanés. Y ella además dará fe de lo que yo estoy diciendo en este momento, insisto, porque además son temas que son sabidos. Entonces, alguna gente pretende darle la vuelta a esta historia e intentar introducir una crisis en Izquierda Unida que no tenemos. Si nosotros lo que estamos es creciendo desde el punto de vista de la confianza de la gente y trabajando con una unidad interna, yo diría que impresionante, y que es lo que tenemos que hacer, trabajar por los problemas de los ciudadanos, de los 4,5 millones de parados, de la gente que está sin recursos, de la gente que han echado de la vivienda. 100.000 personas que los han echado de las viviendas en este año de sus casas. Menos mal que hemos tenido un juez en Navarra, en la Audiencia Nacional, que ha sido un hombre sensible, humano, y que ha dicho que usted, que cuando le quitan la vivienda a la gente no se le puede quedar debiendo dinero al banco, por encima de las leyes del gobierno. Esperemos que, aunque tenemos dudas de que lo puedan recurrir, en el recurso y que lo podamos. Mira que me retorce la pregunta. Yo le pregunto por Inés Sabanés y me acaba en Navarra, pero bueno, es igual. ¿Ha hablado con ella? No intento retorcerla, no. ¿Ha hablado con Inés Sabanés en las últimas horas? Tuve una carta, ella me mandó una carta y
me dijo las razones, yo la llamé por teléfono inmediatamente y por tanto vamos a comer en cualquier día de estos y con Inés tengo una buena relación personal. No se ha marchado de Izquierda Unida, reitero, ha dejado unos cargos porque también es legítimo y digno que la gente llegue a un momento determinado que se satura de trabajo. Y hay que entender eso, la política es dura, estar en el primer ojo del huracán cada día, y hay que entender esa parte humana también de los seres humanos. Vamos a escuchar por aquí si le parece al resto de la mesa. Germán Yanque, adelante. Muy buenos días. Como no me puedo desquitar de mis ideas, y tampoco quiero, ni debes, estoy en casi todas las cuestiones en desacuerdo con usted, pero hay una cosa que me gusta, que es la contundencia con las que las defiende y el planteamiento de que todas estas cuestiones importantes deben ser discutidas en el foro público. Es verdad que el PSOE no tenía la reforma del sistema de pensiones en el programa, es verdad que el Partido Popular solo hacía una alusión formal a que la pirámide demográfica planteaba retos que había que asumir y discutir con urgencia y nada más. ¿Qué decía en las últimas elecciones Izquierda Unida? Porque si usted quiere mantener este sistema como lo señala, necesariamente tendrá que ser partidario de que de los presupuestos generales del Estado vaya dinero para las pensiones. Y como el dinero de los presupuestos no llega a todo el que quisiéramos, en algún otro sitio hay que recortar. Bien. Y me gustaría, ¿cuál es la alternativa? Sí, yo creo algo expresado anteriormente en este sentido de la alternativa. Vamos a ver, hay países donde no solamente las cotizaciones a la seguridad social son las que sirven para dar la cobertura a los pensionistas, se saca del fondo también de los presupuestos generales del Estado. En España hay una circunstancia añadida del fondo de la seguridad social, se están pagando, por ejemplo, las pensiones no contributivas que se deberían pagar de los presupuestos generales del Estado. Esto no depende de las cotizaciones, por tanto es la seguridad social la que está traspasando fondos a las arcas del Estado. Nosotros pensamos que con un par de millones de trabajadores, de personas que trabajaran de esos 4,5 millones, porque en eso sí estaremos de acuerdo todo el mundo. Entendemos que la gente tiene que trabajar, ¿no? Solamente con 2 millones serían 10.000 millones más de ingresos a las cuentas de la Seguridad Social cada año. Yo creo que ahí, subiendo el salario mínimo interprofesional, que lo tenemos por debajo de la media europea, la mitad menos salario mínimo interprofesional que en Francia, por ejemplo, elevando el salario mínimo interprofesional y las tributaciones, las cotizaciones a la Seguridad Social por encima del máximo hasta el salario máximo que cobre la gente, hay muchas fuentes de recursos para incorporar recursos a la Seguridad Social. Yo creo que ese debate no está cerrado ni agotado, pero hay que hacer un gran debate nacional y la fuente de recursos tiene que venir por ahí. Y en el Estado, lo que dije anteriormente, lucha contra el fraude fiscal, reforma fiscal progresiva y, en definitiva, para que pague más quien más gana y quien más tiene, y luchar contra la economía sumergida, que es muy alta en España. Anabel. Sí, una apostilla primero sobre el tema de Inés Sabanés, que le preguntaba mucho a la directora del programa. Es que aquí en Madrid hubo, vamos, se veía en las redes sociales una gran convulsión cuando se supo que Inés Sabanés no iba a ser la candidata, porque es una mujer de la que goza mucho prestigio por su trabajo durante estos años. Entonces es verdad que sorprendió mucho en los ámbitos de la izquierda que Inés Sabanés no fuera la candidata, y con ese asunto van a tener ustedes que lidiar en las próximas elecciones. Y ya con esto, aunque es verdad que sus expectativas, y ya le pregunto, sus expectativas parece que son altas. Entonces, es inexorable, le pregunto, la regla de que cuando ustedes se apartan de una manera considerable del Partido Socialista, estando en el gobierno, suben sus expectativas electorales. O sea, es inexorable esa yo creo que es regla. Cuando el gobierno se aparta de su programa electoral y de lo que le dijo a los 11 millones de electores que le pusieron en el gobierno a Rodríguez Zapatero, y en lugar de hacer políticas para esas personas que le han votado, hace políticas para los mercados, para el poder financiero, para los especuladores, para los responsables de la crisis. Cuando empieza a hacer esas políticas es cuando la gente se empieza a apartar y empieza a dejar a Zapatero. Es que no le queda nada de socialdemócrata a la política de este gobierno, y se puede debatir este tema con mucha... Hubo una fase en la que hubo mucho de política de libertades y que nosotros asumimos y aplaudimos porque es bueno para este país y para todo el conjunto de ciudadanos, pero Zapatero ha pegado un giro de 180 grados en política económica especialmente. Yo creo que no hay ningún socialdemócrata en España que pueda defender la política de Rodríguez Zapatero, y nosotros crecemos no solo por los errores que cometa el gobierno de Rodríguez Zapatero, sino porque algo también estamos haciendo. Estamos situados en la alternativa, con iniciativas concretas, con políticas de empleo. Hemos presentado planes, 100 medidas en Zurbano. Yo le he llevado 25 medidas a Zapatero en la única reunión que he tenido. Por cierto, me ha dicho que no se reúne conmigo porque tiene un problema de agenda. Hemos intentado trabajar en positivo, muy en positivo, como venimos haciendo, y probablemente eso es lo que ayuda a que empiece a haber más gente que nos está depositando la confianza en nosotros. Concluyo con una cosa. A mí me gustaría hoy que Izquierda Unida no creciera si no hubiera 4,5 millones de parados en este país.
Yo preferiría, lo digo sinceramente, porque los parados son nuestra gente, son mis hijos, son los hijos de mis amigos, nuestros hermanos, nuestros compañeros, esos son los parados. Nosotros nos gusta crecer porque la gente esté sufriendo, pero hay que pelear y hay que generar una alternativa a un sistema neoliberal que defiende la derecha desde siempre, el PP, y que desgraciadamente se ha abrazado Zapatero, desde mi punto de vista, de una manera errónea y equivocada. Antón. Sí, yo también tengo mi Twitter petado de preguntas sobre Inés Abanés, o sea que algo no han debido explicar bien o algo se ha contado mal. Pero yo quería hacerle otra pregunta diferente porque este tema ya lo ha contestado, ¿no? Yo me había alejado del marxismo y ahora estoy sufriendo una recaída después de esta crisis. Es una desgracia como otra cualquiera. Claro, exactamente. Es decir, porque va a resultar que no estaba tan equivocado. No, la recaída. No estaba tan equivocado Marx como nos hacían creer, ¿no? Pero hay una cosa que no acabo de entender. Es decir, las clases populares, como dice usted, capas populares son las que sufren los recortes. Zapatero está al servicio de las políticas liberales, pero sin embargo la izquierda le critica, pero quien recoge el resultado electoral es fundamentalmente la derecha, aquí y en Europa, que no promete otras políticas, promete esas y 2 tazas. ¿Cómo explica esa contradicción? Donde hay gobiernos de derechas, digo de derechas porque una cosa es ser gobiernos de derechas y otra es hacer políticas de derechas, gobiernos presumiblemente de izquierda, que es lo que nos está pasando en nuestro país. Donde hay estos gobiernos, pues la crisis castiga a los gobiernos que puede haber de derecha, les hace daño, no les deja subir tanto, les castiga. Donde hay gobiernos presumiblemente de izquierda, castiga igualmente, probablemente de una manera más rotunda, porque a la izquierda se le exige más, en general, con el tema de la crisis. Pero en España, sobre todo, la salida de la crisis. Porque la crisis financiera nos creó un 10% de paro general en Europa, de media, 8, 9, y ahí está. La nuestra del ladrillo nos generó otro 10% más añadido, hasta tener el 20%. Esa es la nuestra propia. No intervención en la economía y dejar que tuviéramos una economía del ladrillo especulativa que todo el mundo ya conoce, los efectos que está provocando, que ha dejado el país más endeudado y además más hipotecado de la historia de nuestra transición democrática. Bueno, a partir de ese análisis, lo que yo creo que hay es un volumen importante de ciudadanos y ciudadanas que hacen el siguiente análisis. Gobierno de izquierdas. No entienden que esté haciendo políticas de derecha. Gobierno de izquierdas que yo voté. Estoy en el paro. Tengo muchos problemas, voy a votar a la derecha. ¿Le votan a la derecha para que haga políticas de derecha? Claro, yo que estoy explicando, lo estoy explicando a nuestra gente de manera muy sencilla. Porque todo el mundo no tiene el mismo nivel de conocimientos que la gente que estáis en los medios de comunicación diariamente, que estamos en la política activa, los sindicalistas, los intelectuales. Es decir, el nivel de comunicación y de conocimientos de mucha gente de nuestro país es mucho más sencillo, ¿no? No digamos cuando la cultura viene de determinados programas que tenemos en nuestro país, en determinados medios de comunicación. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es explicarle a la gente, desde nuestro punto de vista, y es que son las políticas de derechas neoliberales, aunque las haya aplicado un gobierno presumiblemente o que votaron de izquierdas, las que están haciendo daño a la economía de nuestro país. Y por eso que el giro a la derecha es un giro que es pasar de Guatemala a Guatepeor. Y por eso nosotros estamos haciendo un discurso donde nos quieren escuchar, donde nos ponen una alcachofa, un medio para que le pueda llegar a la gente, llegamos muy modestamente. Yo hay televisiones en este país que no he puesto todavía los pies y llevo 2 años de coordinador de Izquierda Unida. Bueno, pues que la gente entienda el mensaje y estamos en el boca a oreja, en el sistema clásico de aquellos que decía Marx, porque entonces había menos medios de comunicación. No es el caso, desde luego, de Televisión Española, que aquí sí ha estado y aquí le invitamos, siempre le agradezco mucho. Televisión Española, al contrario, a mí me gusta decirlo, que aquí se escucha público y lo defiendo aquí y donde haga falta. Aquí escuchamos a todos los partidos con representación en este país. Le agradezco mucho que haya estado hoy en la televisión pública. Cayo Lara. A vosotros por invitarnos. Un placer haber podido comentar todos los asuntos de la actualidad. Vamos a los titulares, enseguida les vamos a dar más detalles, tenemos más detalles de ese acuerdo.